Queridos viewers, es de mi agrado informarles que después de este video van a saber identificar una prenda de buena calidad de una de mala calidad. Empecemos con el video. Ok, esto es algo interesante porque no mucha gente lo sabe, pero coser con puntadas más cortas equivale a una confección más rígida y duradera. Esto es debido a que el tener puntadas más cortas se traduce en tener mayor cantidad de puntos de contacto entre ambos lados de la tela. Como pueden ver en esta comparación que armé específicamente para este video, hay una diferencia del 28% entre una costura de 2,5 milímetros y 3,5 milímetros de largo. Esto obviamente se traduce en una reducción del consumo del hilo en un 28% y en una reducción del tiempo de confección del 28% también. Ahora sabemos que cuanto más larga la puntada que utilicemos para coser, más rápido va a ser de fabricar, más endeble va a ser la costura y por ende, más probabilidades de que aparezcan futuros agujeros en nuestras prendas. Pero Valen, ¿cómo voy a saber si el largo de la puntada que usaron para la remera que me quiero comprar es de 2,5 o de 3,5 milímetros? Es muy difícil eso. Sí, tenés razón. Este dato que les acabo de dar sirve más que nada para la gente que quiera confeccionar sus propias prendas. Ahora, para la gente que no tiene pensada confeccionar ninguna prenda, también les traigo una manera sencilla de darse cuenta qué tan resistente es la costura de la prenda que están por comprar. La manera más sencilla de averiguar esto es agarrando la prenda por ambos extremos y ejerciendo un poco de presión en la costura para empezar a abrirla. Lo que verían en una prenda bien confeccionada sería simplemente los hilos que mantienen ambas partes de la prenda unidas. En cambio, si cuando hacemos un poquito de presión vemos que entre las puntadas de la costura empieza a pasar un poquito de luz, o peor todavía, vemos directamente pequeños agujeros entre cada puntada, esa es una muy mala señal de la confección de la prenda. Pero Valen, si este agujero lo veo solamente cuando hago un poquito de tensión y cuando vuelve a la normalidad, no está más, ¿sigue siendo malo? Sí, sigue siendo malo. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando vos ves una prenda colgada, esa prenda nunca está en una situación de tensión. Con cada movimiento que nosotros hacemos en una prenda, estamos poniendo a prueba alguna de todas las costuras que la mantienen en su lugar. Por ende, una prenda que tenga agujeritos cuando nosotros hacemos un poco de presión es una prenda que también va a tener agujeritos cuando nosotros extendamos los brazos hacia adelante o hacia arriba o hagamos algún otro tipo de movimiento. Relacionado a esto que les acabo de decir, también está bueno saber cuando una prenda tiene costuras reforzadas, sobre todo en las zonas de mayor estrés que tenga una prenda, como pueden ser por ejemplo las axilas para una remera, la unión de las piernas en un pantalón o incluso todas las costuras para ropa interior. Y en el caso de prendas para trabajo, las costuras reforzadas pasarían de ser un plus a un requisito prácticamente, ya que obviamente una costura reforzada previene que las costuras se revienten y queden agujeros, y por ende aumenta la vida útil de tus prendas. Suscríbete y tal. Otra observación súper interesante y que siento que muchos pasamos por alto. El tener patrones desalineados en las prendas es una señal súper clara de una inexistencia en el control de calidad, además de un recorte de presupuesto bastante grande. Quizás para los que estén viendo este video y no fabriquen indumentaria, piensen que el alinear los patrones en una prenda es algo relativamente sencillo y que llevaría el mismo proceso que no hacerlo. Pero no. Alinear los patrones no solo lleva un trabajo mucho mayor de atención a la hora de coser, sino que también, en varios casos, significa un mayor gasto de tela. Esto es porque tenemos que cortar los moldes en secciones específicas del rollo de tela, a diferencia de cuando estamos usando tela lisa, que podemos usar la totalidad del rollo. Por lo tanto, alinear los patrones lo más posible significa un aumento mucho mayor en el tiempo de confección, lo que se traduce en sueldos mayores para la mano de obra, y además un aumento en los gastos de tela, lo que se traduce en mayores costes de materia prima. Así que, la próxima vez que veas una prenda que alinea perfectamente todos sus patrones, valora ese trabajo. Y cuando veas una totalmente desalineada, no hagas la vista gorda. Ten en cuenta que abarataron mucho el coste de la prenda haciendo eso, así que, si el precio no es acorde a su calidad, no financies negocios que desmeritan la presentación de sus productos, pero te cobran como si los cuidaran. Y dale a like si quieres suscríbete. Bueno, lastimosamente cada vez es más común la inexistencia de la forrería, sobre todo en prendas superiores femeninas y en prendas inferiores masculinas. Y el problema de esto no es solo que se ve horrible y es de muy baja calidad, sino que además el forro le da estructura a nuestra prenda y puede aumentar o favorecer sus propiedades. Por ejemplo, un forro más grueso puede ayudar a que nuestro abrigo sea más calentito, o un forro de seda puede suavizar el interior para evitar el contacto de una tela rasposa con nuestra piel. Una observación interesante es que los forros siempre deberían tener un poco de tela sobrante. Esto para mucha gente puede parecer que está mal o que es un defecto, pero en realidad todo lo contrario. Esto está hecho para que cuando vos te pongas el abrigo, la tela no se rompa cuando la estires para que entre en tu cuerpo. Ahora, muchas veces evitan poner este exceso de tela en el forro para recortar gastos, porque el desgaste de la tela no se ve hasta dentro de bastante tiempo. No es que te la vas a poner la primera vez y ya se va a partir al medio como si fueras Bob Esponja.
O sea, es un desgaste progresivo por la constante tensión en la que pones esa parte de la tela, y lo más probable es que recién dentro de 5 o 6 meses lo vayas a empezar a notar. Otra cosa a tener en cuenta es que las telas que se usan para forrar las prendas deberían de siempre estar alineadas con las telas que se usaron para el exterior. ¿Qué significa esto? Bueno, si tu abrigo está hecho con telas naturales, genial, buenísimo. Eso significa que va a ser una prenda más respirable. Ahora, si el forro que le pusieron al interior es 100% de poliéster, bueno, adivina qué. Si el poliéster está entre medio de la fibra natural y tu cuerpo, va a actuar como una barrera, porque al final del día lo que está en contacto con tu piel es el poliéster. Y por ende estaríamos desperdiciando las propiedades de la tela respirable con un forro que evita que la piel respire. Y a la inversa funcionaría igual. Si tenés un forro de fibra natural, tendría un mejor tacto con la piel. Pero si la parte exterior del abrigo es de tela sintética, entonces otra vez volvería a ser una prenda en la que sudarías más fácil. Y dale a like si quieres ni no ni. Hay una creencia, sobre todo en los últimos tiempos, con el auge de las influencers de moda, de que las telas sintéticas son malas y que fueron creadas pura y exclusivamente para abaratar costos. Y eso no es cierto. Las telas sintéticas fueron creadas para satisfacer necesidades que las telas naturales no pueden hacer del todo bien. Por ejemplo, las prendas relacionadas al deporte. El problema, como siempre, son los avariciosos empresarios. Alfred, ¿qué pasaría si mezcláramos la lana con el poliéster? Nos ahorraremos alrededor del 12% en costes de materia prima, señor. Ponéselo a todo, Alfred. O sea, estamos hablando de que tenemos microplásticos hasta en nuestro alimento. Imagínate lo que son capaces de hacer en indumentaria con tal de tener un margen de ganancia levemente mayor. Ahora, eso no significa que las telas sintéticas sean malas. Prendas como las calzas, mallas, musculosas para correr, camperas para la nieve, mochilas, tapicería, entre muchas otras cosas, se benefician de su composición. Entonces, no le tengas miedo a los productos hechos 100% en telas sintéticas, siempre y cuando su uso esté justificado. Una remera que querés usar para salir a tomar algo que esté hecha 100% de poliéster siempre va a ser una basura. No ni no ni. Ok, Valen, con lo que acabas de explicar ya entendí que las telas sintéticas no son en sí malas. Pero vos mismo dijiste que si queremos una remera para ir a tomar algo que sea de 100% poliéster, no va a ser lo más óptimo. Entonces, ¿cómo sé cuando una combinación es buena y cuándo no? Bueno, si alguna vez revisaste las etiquetas de tus prendas, te habrás dado cuenta que hay una dedicada exclusivamente para la composición de las telas. Y cuando hay más de un material, eso se conoce como mezcla de fibras o fabric blend en inglés. Una remera que tenga 90% de algodón y 10% de poliéster no es necesariamente peor que una que sea 100% algodón. Y esto es algo que se reinstauró a pesar de que no es cierto. Acá empieza una cuestión de gustos y del uso que le vayamos a dar nosotros a la prenda. Y voy a entrar en ejemplos para que sea más fácil entenderme. Agregarle fibras de poliéster al hilo de algodón lo que hace es combinar las propiedades de ambos elementos. Algunas características del poliéster pueden ser que aumentan la durabilidad de esa prenda, aumentan la elasticidad de la prenda e incluso aumentan la resistencia de esa prenda frente a las arrugas, que es un problema súper común en las fibras naturales, sobre todo en el lino, por ejemplo, que tiende muchísimo a arrugarse. Entonces, agregarle fibras sintéticas al lino puede ayudar a mitigar un poco esa tendencia a arrugarse con tanta facilidad. O incluso, si quisiéramos evitar las fibras sintéticas por completo, podríamos hacer una combinación entre el lino y el algodón, ya que si bien ambas tienden a arrugarse, el algodón tiene una resistencia mucho mayor a esto que el lino. Por ende, una camisa que sea 70 lino y 30 algodón va a resistir mucho más las arrugas que una camisa que sea 100% lino. Algo que sí me parece importante aclarar de todas formas es que la mezcla de fibras no es necesario que sea muy exagerada. Siguiendo el ejemplo del algodón y el poliéster, una remera que tenga 90 algodón, 10 poliéster o incluso 80 algodón, 20 poliéster ya va a estar bien. Mientras que a partir del 70-30 deberíamos empezar a tener cuidado y empezar a considerar ya el tacto de la prenda que va a modificarse de manera más notoria. Y no solo eso, sino que cuando nosotros hacemos una mezcla de fibras, sí, traemos las cosas positivas de ambas fibras, pero también traemos las cosas negativas. Por ende, una remera que quizás sea 60% algodón, 40% poliéster, va a empezar también a remarcar mucho estas cosas negativas del poliéster, como pueden ser, por ejemplo, que es una tela mucho menos respirable, una tela en la que vamos a sudar más, vamos a sentirla más pegajosa y que incluso conserva mucho los olores feos, que es algo completamente opuesto a lo que pasa con las fibras naturales. Entonces, como les digo, una remera que tenga más del 40% de poliéster, para mí es un rotundo no. Pero de vuelta, esto es un tema subjetivo y que va a depender mucho del uso que nosotros les querramos dar a las distintas prendas que vayamos a comprar o confeccionar. Hay mucha gente que se siente a gusto en remeras de 50 algodón, 50 poliéster,
Y no están mal por eso. De hecho, hay muchísima más gente que ni siquiera se da una idea de cuáles son las composiciones que tienen las remeras. Y no logran diferenciar del todo una remera del 100% de algodón con una 100% poliéster. Suscríbete y tal. Ahora, para ir dándole un cierre a este tema de los fabric blends, falta hablar de las mezclas de fibras que no solo que no son perjudiciales, sino que son muy positivas a la hora de hacer una prenda. Esto sucede sobre todo en blends de telas naturales. Obviamente, para esto es importante saber qué fibras son naturales y qué fibras son sintéticas. Acá les voy a dejar un cuadrito como para que se hagan una guía rápida, pero la realidad es que hay un montón de tipos de fibras y lo mejor sería que lo investiguen ustedes por su cuenta. Un ejemplo clarísimo de cuándo nos beneficiaríamos de una mezcla de fibras sería, por ejemplo, en un abrigo. Si en el mismo local tenemos un abrigo que es 100% algodón y un abrigo que es 50% lana y 50% algodón, adivinen cuál nos va a abrigar más. A pesar de que este tiene una composición mezclada y no es ni 100% algodón ni 100% lana, al tener una mezcla de estas conseguimos una especie de híbrido. Y otro ejemplo completamente distinto podría ser combinar las fibras de la seda con la del algodón. El motivo principal por el cual haríamos esto es porque queremos tener una fibra bien suave al tacto, como es la seda, pero queremos darle esa resistencia que tiene el algodón, además de que puede ayudarnos a abaratar un poco quizás los costes de seda al combinarlas con algodón. Obviamente, como se imaginan y como les dije al principio, hay miles de combinaciones de distintas fibras textiles, hay de todo para todo lo que se imaginen. Yo les estoy dando simplemente dos ejemplos rápidos que son incluso bastante comunes, pero ustedes si empiezan a investigar se van a dar cuenta que hay combinaciones para todo. Con eso dicho, ahora ya saben que la mezcla de fibras textiles no siempre es negativa. Y dale like si quieres ni. Ok, hay más para hablar de lo que uno creería sobre botones. Para empezar, los agujeros donde se colocan los botones tienen que siempre tener una costura bien prolija por todo el contorno. El motivo por el cual se hace esto es porque si no, a los pocos usos ya se va a empezar a deshilachar todo, va a tener una apariencia mucho más fea e incluso puede complicar el poner el botón. Pero eso es solo el principio, ¿ok? Los botones tienen que siempre estar bien cosidos, de una manera prolija, como puedo mostrarle en algunas fotos de acá. Esto es porque, aunque parezca que no, cuando los botones están cosidos de una forma muy prolija o muy desordenada, se nota mucho a la vista. Así que no es algo menor. Pero además, tiene que tener una cierta distancia con la tela en la que están cosidos. Esto es para que una vez que nosotros cerremos el botón, haya lugar para la nueva capa de tela. Cuando las marcas se saltean este paso de dejar un pequeño margen, pasan dos cosas muy negativas. La primera es que es mucho más probable que el botón se rompa, que se desprenda directamente del pantalón. Esto es porque no importa qué tan bien cosido esté, la costura que mantiene el botón sobre el pantalón está de manera constante en una tensión muy cercana al máximo que soporta el hilo. Y por ende es solo cuestión de tiempo para que el botoncito reviente. Y lo segundo que te va a pasar es que el botón te va a apretar mucho más de lo debido, porque sí, hay un correcto ajuste de los botones. ¿Vieron cuando se están poniendo un pantalón y se suben el cierre y lo notan un poco más ajustado, pero a la hora de ponerse el botón es una batalla y parece que te están apuñalando el estómago? Bueno, eso la mayoría de las veces pasa porque no dejaron el margen necesario para el botón que va a ajustar el pantalón. Y por ende, la única manera que tiene la prenda de ajustarse es apretándote a vos. Ahora quizás algunos digan, bueno, pero si no aprieta, ¿cuál es la gracia del botón? Para empezar, la gracia del botón es ajustar, no apretar. Son dos cosas completamente distintas. Y lo segundo es que un botón siempre va a ajustar. ¿Por qué? Porque el botón lo que hace es unir dos extremos opuestos achicando la circunferencia de la tela. Por ende, si visualizamos una circunferencia exterior que se achica, que sería el pantalón, sobre una circunferencia interior que se mantiene igual, que sería tu cuerpo, la circunferencia exterior va a adaptarse a la forma de la circunferencia interior y por ende va a ajustar. Mientras que si te es muy difícil ponerte el botón es porque el talle es muy chico para vos. Porque no importa cuánto estiremos la circunferencia exterior, simplemente no es lo suficientemente grande para cubrir la totalidad de la circunferencia interior. Y ahí tienen una explicación nerd de cómo funcionan los botones. Los cierres invisibles pueden ser muy útiles en cuanto a diseño, pero casi nunca son una buena señal para la durabilidad de la prenda y la experiencia del usuario. ¿Por qué? Bueno, creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos cruzado con ese cierre insoportable que cada vez que lo intentás bajar se traba con la tela y tenés que estar subiendo y bajándolo para poder destrabarlo y usarlo normalmente. Ahora, esto puede pasar con cualquier cierre, sobre todo con los de plástico que tienen dientes de peor calidad. Entonces, ¿por qué estamos hablando específicamente de los cierres invisibles? Bueno, los cierres invisibles son particularmente peligrosos porque no importa de qué tan buena calidad sean, siempre tienen que respetar el mismo proceso a la hora de colocarse en una prenda. Y es que para dar este efecto de que no hay ningún cierre sobre la tela, lo que se hace es coserse bien sobre el margen del cierre para que la tela lo cubra por completo.
Ahora, muchos ya se habrán dado cuenta de que esto lo que hace es aumentar todavía más las posibilidades de que el cierre se trabe, que el cierre se enganche con la tela. Puede llegar hasta cortar un poquito la tela si nosotros lo intentamos destrabar a pura fuerza bruta. Pero es que no queda ahí. Los cierres invisibles tienen un tamaño todavía menor que los cierres tradicionales y un ancho muy angosto. Esto es justamente para que puedan pasar lo más desapercibidos posibles y hagan honor a su nombre de ser invisibles. Pero claramente, cuando no están construidos de materiales resistentes como pueden ser el metal, que sean de un tamaño tan chico contribuye a que se rompan con mayor facilidad o que directamente se desprendan. Suscríbete y dale a like si El tapacostura es algo completamente estético que no cumple ninguna función. Puede quizás ayudar a que la costura dure un poquito más, ya que al justamente taparla evita que esté en contacto con el cuerpo, con los roces, con los movimientos, y por ende eso puede ayudar a que la costura quizás dure un poquito más. La realidad es que si la confección de la prenda está bien hecha, no va a cambiar por tener o no tener la costura. La costura va a durar lo mismo si está bien cosida. Y si bien es un insumo que podemos aplicar en todas las costuras de una prenda, el lugar más habitual en el que se usa es para las costuras del cuello. También, en algunas situaciones, lo extienden hasta la costura del hombro. Esto varía bastante, pero bueno, acá les dejo en pantalla una comparación de una prenda que tiene tapacosturas y una que no tiene tapacosturas. Y además voy a aprovechar y voy a dejarles una comparación de una prenda sin tapacosturas muy evidente y una prenda sin tapacosturas pero que logra disimularlo un poco más. Cualquier persona que se preocupe por la calidad de la prenda que está comprando debería preocuparse 1000 veces por todas estas otras cosas que dijimos a lo largo del video que por si tiene o no tapacostura. Obviamente es algo que si lo tiene, lo valoramos, es positivo obviamente que esté en una prenda el tapacosturas. Sin embargo, no es la gran cosa y si una prenda es más económica por no tenerlo, quizás en algunos casos no es para tanto. quieres suscríbete. Y por último, para terminar, voy a decir otras 3 cositas más obvias, más evidentes, pero bueno, arranquemos. Muchas veces las marcas que se preocupan por la calidad de sus productos te envían pequeñas bolsitas que tienen repuestos de los insumos que se hayan usado en el producto que vos compraste. Por ejemplo, si te compraste un blazer, es posible que te den un botoncito extra, o si el hilo que se usó para confeccionar la prenda es uno muy particular, puede que te den un pequeño rollito del hilo para que en caso de que tengas que hacer algún arreglo puedas hacerlo con exactamente el mismo que se usó para fabricar esa prenda. A diferencia de lo que algunos pueden pensar de decir, che, te están dando esto porque no confían en que el producto vaya a durar, lo están dando porque asumen que se va a romper. Todo lo contrario, por lo general esto es una manera de decir, el producto es bueno y queremos que lo uses por mucho tiempo, entonces si dentro de 2 años le pasa algo, toma esto para que lo arregles y lo sigas usando. Si ustedes creen que las otras marcas no dan estas cositas de repuesto porque ellos piensan que su producto es muy bueno y va a durar, están equivocados. El único motivo por el cual no lo hacen es porque representaría un gasto mayor y por ende el producto tendría un costo más alto. En vez de necesitar 4 botones para hacer un blazer, ahora pasan a necesitar 6. Algo que uno dice así nomás, en realidad representa un aumento del 50% del coste que se gasta en botones para producir ese blazer. Así que si ustedes compran un producto y la marca se encarga de enviarles algún pequeño repuesto, valórenlo, porque de manera individual no es la gran cosa, pero en el stock entero de esa prenda se hizo una inversión bastante más grande para cubrir esos repuestos. Y por último, el más obvio de todos, los hilos sueltos o las costuras flojas. Los hilos sueltos, en el mejor de los casos, simplemente significan un bajo control de calidad. Esto es porque cuando uno empieza y termina una costura, siempre lo hace con hilo de sobra para que pueda coser tranquilo, cómodo. Sin embargo, en la producción en masa de estos productos, a veces un mal corte o directamente la ausencia de un corte de estos hilos puede hacer que se vean justamente hilos sueltos en las costuras de nuestras prendas. Pero en el peor de los casos puede pasar que la costura se haya aflojado o peor, que se haya partido en alguna zona y ese hilo suelto sea el primer indicio de una costura que se está por descoser. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso, o quizás nos damos cuenta pero no sabemos coser para arreglarlo, con el tiempo, con el uso y con los lavados, tarde o temprano esa costura se va a empezar a abrir y va a quedar un agujerito en nuestras prendas. Por ende, los hilos sueltos, ya sea en el mejor caso o en el peor caso, siempre es algo que habla negativamente de la prenda que vamos a comprar. Las costuras flojas, a diferencia de los hilos sueltos, suceden por una mala calibración de las máquinas de coser usadas para confeccionar las prendas. La tensión del hilo es algo que se controla de manera manual, por lo que una máquina que tenga una tensión muy floja va a dar como resultado una costura muy suelta. Y por último, otro pequeño detalle que podemos tener en cuenta a la hora de observar las prendas es qué tan alineadas están las costuras. En prácticamente la totalidad de los casos, que las costuras no estén rectas no significa que la prenda vaya a durar menos o que sea peor. Simplemente significa un control de calidad poco exigente. El primer distribuidor era el más económico y me decepcionó bastante. Lo primero que me di cuenta apenas abrí el paquete es que las remeras no tienen un tacto lindo. No tienen un tacto como el que me gustaría que tengan y es bastante rugoso. Esto que me hace pensar que esto es algodón cardado
lo cual sería lo peor posible. Entonces, nada, la verdad que la tela no me gustó. E incluso esto que usaron para el cuello no pareciera ser rib. Está hecho con la misma tela, que de vuelta no es tan grave. La prenda no debería durar menos porque tenga esto. Lo que sí va a pasar es que primero, es de menor calidad, es la realidad. Y segundo, que el cuello puede que se estire más fácil, puede que pierda la forma, pueden pasarle varias cosas que el rib evita. El rib como que es lo suficientemente elástica para ensancharse cuando te estás poniendo la remera o sacando la remera, pero a la vez tiene la propiedad de que recupera su forma. Cambio el algodón, que es la tela con la que se usa esta remera, no. Si vos estás todos los días estirando la remera, cuando te la pones y la sacás, el algodón tarde o temprano se va a quedar todo estirado. Entonces, eso ya es otro contra. Algo que realmente no puedo dejar de ver y me parece desagradable, loco. Yo realmente no sé en qué cabeza cabe lo que hicieron con esta remera. Porque el cuello no tiene rib, no tiene tapacostura, no está alineado y encima tiene un pespunte, por algún motivo. Yo jamás en la vida vi una puta remera con pespunte en el cuello. O sea, no tienen pespunte en el cuello. Es re raro esto, es como extraño, queda feo a la vista. A ver, quizás si uno lo hace desde un punto de vista del diseño, no estaría mal. O sea, esto no trae ningún contra que yo sepa. Pero yo compré una remera básica. Yo compré una remera básica lisa. ¿Eso qué significa? Significa que compré una remera que no va a tener estampas, que no va a tener bordados, que no va a tener patrones raros en la tela. Va a ser una tela lisa, de color liso, que en este caso lo es. Y que va a ser una remera básica significa que va a tener una moldería básica, que va a ser una remera estándar. Porque muchas veces la gente se confunde y piensa que una remera básica es una remera lisa. No. Una remera básica es una cosa, una remera lisa es otra cosa. Una remera básica lisa es otra cosa, ¿se entiende? Yo compré una remera básica lisa y esto no es básico. O sea, esto no es básico. Que tenga un pespunte en el cuello no es básico. El básico sería sin nada raro, nada fuera de lo común. Cuestión que el cuello de esta remera es para pegarse un tiro a los huevos, pero también compré esta, talle XL. Y esta está mucho mejor. Mucho mejor. ¿Por qué está mucho mejor? Para empezar, no tiene el pespunte horrible en el cuello. ¿Ok? Que eso me estaba volando la cabeza. Y segundo, tiene rib. Tiene rib. Esta sí tiene rib. ¿Por qué hay una diferencia entre una y otra? No tengo idea. Pero esta tiene rib en el cuello y no tiene pespunte. Esta es una remera básica. Tiene un corte más oversize. Se nota. Entonces, técnicamente no es básica, es un corte oversize. ¿Ok? Esta está mejor. Me gusta el color, pero sigue teniendo el problema de que la tela no es de buena calidad. Entonces, esta, la verdad que la pruebo. O sea, no tiene tapacostura, pero a mí me molesta tanto que no tenga tapacostura. Y sobre todo en este color y en esta tela no se nota tanto. Como por ejemplo en la costura de la blanca, que se notaba muchísimo. Este está bastante bien. Las mangas las hacen de una manera que dejan como un relieve. No es una costura lisa como esta o como cualquier otra remera, como el 85% de las remeras que veas en tu vida, que la costura de la manga no se nota. Obviamente que si vos la buscas o si la abrís así la vas a ver. Pero esta no es que la estás buscando, es que simplemente resalta la vista. No sé si se llegará a ver en cámara, pero es como que hay dos líneas muy llamativas acá. Y es porque las cosieron de una manera que esto tiene un relieve. O sea, acá hay como un escalón. O sea, es re extraño. Pero bueno, con eso dicho vamos a pasar al segundo proveedor. Este ya de entrada, apenas le abrí la bolsa, me sirvió. ¿Por qué? Porque este tiene buena calidad de tela. Tan buenas y están pesaditas. No pesadísimo ni ahí, pero son más pesaditas que esas 100%. Y sobre todo, que es lo que más me importa a mí, al tacto son lindas, son suaves. ¿Me entendés? Te dan ganas de ponerte algo. Pero no es perfecta. Tiene detalles que no me gustan. Para empezar, también tiene el puto pespunte en el cuello. Yo me estoy volviendo loco. O sea, yo me estoy volviendo loco. Yo jamás vi una remera con pespunte en el cuello. Vamos a ver mi closet. Una por una mis remeras y vamos a ver cuántas tienen este pespunte en el cuello. Un plus, tienen tapacostura, así que suma. Por más que yo les dije que para mí no es la gran cosa. No es la gran cosa que no lo tenga, pero si lo tiene, no nos vamos a quejar, obviamente que es bueno. Y usan rib. Esto es rib, pero 100% de calle se nota. Entonces, esta remera es de muchísima, pero muchísima mejor calidad. Muchísima que la otra. Yo supongo que se estará viendo, algunos habrán dado cuenta. Tienen un cuello muy grueso, guacho. Hay algo que sí tengo que decir, todavía no me la probé. Así que quizás me la pongo y me gusta como... De hecho, me voy a poner. Vamos a ver cómo me queda puesta. Ok. La verdad, no me disgusta. No me disgusta cómo me quedó el cuello. Pero poniéndomela me di cuenta de que tiene un defecto acá. Está como en esta parte de acá, en la costura de lo que sería como el hombro con el cuello. Hay como una pequeña imperfección y esto se levanta. Y creo que este lado también está. No me había dado cuenta, no se notaba con la prenda tipo puesta así, en la nada. Ahora con la prenda puesta en un cuerpo humano sale a la vista, este es perfecto. Pero bueno, por el resto la remera es buena, la calidad es buena, las mangas están bien, las costuras de acá abajo también están bien. Voy a probarme otra del mismo proveedor, a ver si también tiene el mismo perfecto en el cuello.
Bueno, esta es la blanca, no pareciera tener el desperfecto tan marcado, o sea, está mucho más disimulado, pero sigue estando, sigue habiendo como un pequeño bulto. Y yo no puedo creerlo, o sea, yo no entiendo si en los proveedores esto es común, pero este también, o sea, este proveedor también tiene inconsistencias en sus diseños. ¿Por qué? Porque este cuello no tiene pespunte. Y ese sí. Ah, mientras me la ponía la primera, me di cuenta de una cosa, que no me gusta para nada. ¿Por qué tiene esto? O sea, ¿por qué tiene esto acá? Tiene una costura todo acá en la espalda. Es lo mismo que les dije antes con la otra, con la del otro proveedor. Esto no es una remera básica, guacho. La remera básica tiene que tener una espalda lisa. Si yo quería poner una estampa acá, o si yo quería poner un bordado acá, o lo que sea, y de la nada esto tiene una línea en el medio. Y otra cosa, este proveedor hace las mangas de una manera que se ve la costura. ¿Perdón? O sea, ¿por qué? ¿Por qué querría ver la costura de la manga, guacho? Si esto fuera una marca X que lo está vendiendo así por cuestiones de diseño, porque dice, che, a mí me gusta una costura acá y que la costura de la manga se vea, tal, eso está perfecto, ¿ok? O sea, no hay una regla de cómo hacer la remera, vos podés hacer la remera como quieras, pero si vos sos un proveedor de remeras lisas, no me puedes traer la remera con una costura en el medio del cuello, de la espalda, y con la costura de la manga visible. ¿Se entiende? Algo positivo que voy a sacar de haber comprado estas 3 remeras con este proveedor es que voy a empezar a ir al centro con estas remeras y les voy a decir, quiero un algodón que se sienta así, punto. Dame el algodón que sea que tenga este tacto. No tenés uno, listo, chao, y voy al siguiente. Así hasta conseguir un algodón como este. Yo quiero este algodón. Por último, algo que me olvidé decir, esta es una remera del anterior proveedor, o sea, del proveedor número 1, que tenía los insumos baratos de mala calidad. Esta remera también le saca algo positivo, y es que me gusta cómo está hecha, me gustan las medidas, y lo más probable es que tenga esta remera como referencia. O sea, mis remeras básicas quiero que se vean así, tal cual así, con el pequeño detalle que tenían de las mangas, que tiene un relieve solucionado. Sencillitas, simples, unas remeras comunes, ¿ok? Entonces quiero una remera como esta, con los insumos como esta, ¿ok? Eso es lo que vamos a buscar con mis remeras. Creo que no tengo nada más para decir. Si me llegó a faltar algo, lo voy a agregar ahora en el video. Pero bueno, por hoy al menos, cortamos acá. Amor, 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 el amor.